Ese tan potro, chiquito, chiquitito, más bonito. Karen, ¿cómo estás? Todo bien, súper feliz en casa, con Boris. Así es, empezábamos la nota con una imagen exclusiva de este modelito que se preparó fantásticamente bien para la primera nota. Y la verdad que nos interesaba muchísimo poder hablar con vos. Nico anda por ahí dando vueltas detrás, pero visitarlos después de unos días y bueno, charlar sobre este presente que es hermoso. Divino, ¿qué te puedo decir? Estamos chochos, toda la familia, estamos todos enloquecidos, que fueron días de mucha incertidumbre, de mucho miedo, y que hoy estemos así, en familia, en casa, que por fin lo podamos tener acá, después de tantos días, después de un mes y medio que estuvimos fuera. Yo es como que digo siempre que yo lo terminé de tener a él el día que me dieron el alta. Yo seguía con trabajo de parto. Fue una locura todos esos días que vivimos y bueno, yo ya estaba cansada, no teníamos fuerza y la tuvimos que sacar de no sé dónde, que vos te quedás como... No se sabes de dónde te agarrás, te tenés que aferrar mucho. Yo siempre digo que la fe la tenía perdida, no la encontraba, me voy a emocionar. Y de repente me tuve que aferrar de nuevo a esa fe. Bueno, es volver a confiar, claro, porque lo tenía mi bebé y yo digo, me tengo que volver a confiar, tengo que volver a ver las cosas de otra manera porque lo tenía que traer a él a casa. Exacto, ¿no? Y los tenía que sacar de terapia intensiva a él. Que a mí me pasó, como todos conocen la historia del año pasado, que yo a ninguno lo pude sacar. Y entonces hoy que pueda sacar a mi bebé fue una maravilla y volví a empezar. Claro, bueno, la verdad es que te tocó una experiencia de vida durísima, porque sos, junto con tus hermanas, una de las tantas personas que en la pandemia te tocó perder a tus padres y entonces uno siempre se pregunta cómo se sale de una situación, de una realidad tan terrible, tan dolorosa como esa, ¿no? Cómo uno queda desarmado. Y vos hablás y decís que habías perdido un poco esa fe, y es lógico, te diría, ¿no? Sí. Pero bueno, los seres humanos, que es un poco lo que charlábamos con vos y con Nico días atrás en esta previa, a veces no sabemos de lo que somos capaces y de lo que esa fuerza que por ahí tenemos reservada para momentos como este, que aflora y es, junto con otras cosas, lo que a uno le ayuda a sobrellevar. Porque recordemos, vamos a hacer un repasito. Boris nació en Cañada de Gómez. Nació en Cañada de Gómez, sí, con un trabajo de parto de 6 horas. A término, semana 38, con 2,8 kilos.
tranquilos, a las 11:30 de la mañana. Todo lo que fue el embarazo fue maravilloso, lo transcurrimos re bien, re tranquilos. Me hice todos los estudios pertinentes, en las ecografías daba todo bien, no aparecía nada, entonces era como que venía ideal, una maravilla. Sí. Y de repente ese día, cuando nace, vamos a la habitación y en un par de horas empezamos a ver que estaba moradito. Entonces las enfermeras le midieron la saturación, le dio baja y de ahí nomás se hizo la derivación a la ciudad de Rosario. ¿Lo atribuían en principio a que por ahí el bebé podía estar un poco débil y para tomar la teta se agitaba? Y él no se prendía fácil. Que mi amor. No se prendía fácil. Le costaba la prendida a la teta, pero yo lo atribuía que, bueno, yo tampoco estaba como, era mi primer bebé, entonces era darle su tiempo, darle el tiempo a él, darme el tiempo a mí, de paciencia. Y cuando lo vimos moradito, bueno, llamamos y encima era así, era correcto, le había bajado la saturación importante y se lo derivó a la ciudad de Rosario, al Sanatorio de la Mujer. Yo cuando a mí me dicen al Sanatorio de la Mujer a derivarlo, bueno, una locura, yo no sabía dónde íbamos a ir a parar. ¿Por qué digo el Sanatorio de la Mujer y no el Sanatorio de Niños? ¿Viste? Son esas cosas que se te ocurren. Y bueno, confiamos plenamente en que iba a ser un buen lugar y que por algo nos estaban derivando ahí, y dicho y hecho después lo corroboramos, que era el mejor lugar al que podíamos llegar a ir. Y bueno, cuando lo derivan, él se va a un par de horas, se va a la ciudad de Rosario con el papá y los abuelos. Y yo me quedé internada. Claro, vos te quedaste encañada. Yo me quedé encañada a la noche y lo quería agarrar porque está medio molesto. Venga, Pepe, venga. Quiere una tetu. Sí. Así que yo me quedé en Cañada de Gómez y viajé recién al otro día cuando me dieron el alta. A las 8 de la mañana a mí me dieron el alta, porque bueno, había tenido un parto re lindo, no había tenido complicaciones ni nada por el estilo. Así que me fui para allá al otro día con el papá de Boris. Nos fuimos al Sanatorio de la Mujer y ahí más o menos nos explicaron lo que era el diagnóstico que Boris tenía, que Bien. Era una cardiopatía congénita y que puntualmente se llamaba transposición de grandes vasos. Ahora, ahí empieza otro capítulo. Sí, ahí empieza otro capítulo. Ya sabiendo el diagnóstico, imagínate que bueno, ahí empezamos a investigar, a preguntar y por qué había surgido y por qué yo no me había enterado durante el embarazo. Resulta que durante el embarazo yo no lo supe porque me hice todos los estudios siempre, pero había uno puntual que como no es por ley, no se hace. Entonces la misma cardióloga me contaba que están luchando para que ese estudio, que es un eco fetal, se haga sí o sí obligatoriamente en todas las embarazadas. Claro. Ellos lo que hacen los obstetras es hacerte una serie de preguntas. Sí. Te hacen unas preguntas a ver si corresponde o no y a lo mejor da indicio de hacerlo. Sí. Y a mí no me daba indicio porque yo no tenía antecedentes, no tenía insuficiencia cardíaca, por ningún lado daba como para que aparezca esto. Y de repente apareció, se formó, el corazón de Boris se formó con la arteria pulmonar en el lado incorrecto y la aorta en el otro lado, o sea, invertidas. Claro, y ahí empieza
te diría una carrera contrarreloj, Sí. ¿no? Y aparece este médico que además de ser una eminencia es como, no sé, como un ángel, por lo menos así lo citan en todos los artículos periodísticos a los que he tenido acceso y he podido leer, ¿no? Sí. Es como si las manos de Dios trabajaran a través de las manos de este cirujano. Exactamente. Que llegó, me gustaría que cuentes, ¿no? A Sí. Rosario. En helicóptero llegó con todo su equipo. A nosotros cuando nos comentan quién era el cirujano, cuando nos dan un nombre empezamos a investigar. Y bueno, vimos esto mismo que estás contando vos, que era una eminencia que había hace del 98 que viene operando esta patología puntual, porque bueno, las cardiopatías son muchas, pero esta puntual la viene operando en el 98 en el Hospital Italiano y en el Garrahan de Buenos Aires. Y hace 5 años se formó este lazo entre su equipo con el Sanatorio de la Mujer. O sea que antes era imposible operarlo en Rosario, iba a tener que ser derivado a Buenos Aires, con lo que implica. Y bueno, vos fíjate que se dio en el momento en donde él podía venir también, porque muchas veces no puede y uno tiene que viajar allá. Entonces es como, vos fíjate. Ya vamos a hablar de lo que la fe hizo en el caso de Boris, en ustedes, en el profesional. Hoy, viéndolo en perspectiva, sí, parecía que estaba todo predestinado para que ese profesional llegara a donde estaba él. Exactamente, y que fuese él el que lo opere. Eso a mí me dio tranquilidad en cierta parte. El día de la cirugía tuvo 8 horas. Nosotros previamente hablamos con el cirujano, nos explicó de qué se trataba, cómo iba a ser el procedimiento. Era muy complejo. Lo que ellos nos decían, todo el equipo médico, es complicado, papás, es muy complejo. Siempre, viste, yo digo que se tratan de atajar y te tiran siempre las pálidas antes, y a uno a veces lo tumba, pero vos tenés que volver a encontrar tu eje, ¿viste? Porque si no, toda esa ola te arrastra. Entonces, bueno, así fue que esperamos esas 8 horas, ahí no se pasaban más, eran eternas. Y cuando sale el cirujano, sí, era complejo. Él sale y nos dice: yo hace muchos años que estoy en este tema, pero jamás vi algo como lo que acabo de ver. Hoy, por suerte, podemos charlar de ese recorrido que está muy fresquito, Karen. Sí, súper fresquito. Es muy reciente. Tuvo 44 días en la NEO. 44 días eternos, donde no se pasaban más, donde cada avance también había un retroceso. Por eso te iba a decir, con muchos altibajos. Sí, demasiados. Y en esos momentos de tanta desesperación, si bien estabas con Nico y se sostenían el uno al otro, sí, ¿cómo aparece la figura del Padre Ignacio? Sí, muy importante, muy importante. Nosotros siempre quisimos ir durante el embarazo a las misas. Nosotros somos yo desde chica iba a la misa del Padre Ignacio, me encantaba, siempre quería que me diga algo, pero a mí nunca me decía nada, y todo con los que yo iba, sí. Por ahí los tocaba, les decía. Viste que tiene una conexión muy directa al Padre Ignacio, que es creer o reventar, pero cuando te toca y te dice algo es porque lo ve, sinceramente. Nosotros tenemos varias experiencias de ese tipo. Entonces, cuando nos enteramos de la cirugía, una semana justo antes, que ya nos habían dado la fecha, nos habían dicho todo, dijimos: bueno, vamos.
Entonces desde acá, gracias a las tías y a la abuela, se pudo hacer la conexión con una asistente del padre Ignacio, que enseguida nos anotó, nos tomó los datos y ese mismo día fuimos. Era por orden de llegada, así que llegamos últimos porque nosotros veníamos de visitas a Boris y nos atiende tipo 8:30 y yo tenía que ir a la visita a la próxima, o sea que las perdí, pero me sentí culpable en ese momento, pero dije no, porque esto lo estoy haciendo por él, por todos, por los tres. Cuando nos llaman, solamente la madre podía ir al altar con el padre Ignacio, el papá se tenía que quedar en la fila. Yo me acerco, me pregunta quién era porque yo tenía que ir con una foto y un estudio, y en el estudio decía el diagnóstico. Me pregunta quién era, yo le dije que era mi bebé, que se llamaba Boris, que estaba en la neo, bueno, le expliqué toda la situación. Bien, me dice, mira para allá, bueno, me hizo mirar una virgen y después me llevó al Santísimo. Yo jamás había visto que lo había llevado al Santísimo y a mí me llevó para allá. Me hizo poner las manos sobre la foto, la frente apoyada en las manos, y él ahí empieza a rezar. Y me pregunta quién era el que estaba atrás, sentado, porque era el último que quedaba en la fila. Y yo le dije que era el papá de Boris. Lo hace acercarse y ahí nos abraza a los dos, nos dice cosas y en una de ellas... sí, que Nico decía que hablaba en un idioma que ustedes no entendían. Nosotros no entendíamos lo que él estaba diciendo. Y de repente estábamos así apoyados los dos y dice, bueno chicos, no se preocupen que esto no es tan grave porque tiene solución y todo va a estar bien. Yo ahí inmediatamente giré la cabeza llorando y le dije, ¿cómo que todo va a estar bien? ¿De verdad me estás diciendo? Sí, me dice. Ah, y no te olvides de traérmelo. Fue tremendo, porque yo confío plenamente en el padre Ignacio. Esto nos hace llegar al día de la cirugía un poco más tranquilos, porque había que transitar esa semana donde vos tenés fecha prevista. Ahora, Karen, yo no puedo dejar de preguntarte porque vos arrancaste esta nota y una de las cosas que me dijiste fue que venías como con una especie de descreimiento, ¿no? Y de pronto pasa esto con Boris, volvés a reconectarte con el padre Ignacio, que es una figura a la que vos ya conocías y tenías referencia y demás. ¿Qué te pasó? Terrible. Empecé como a conectar y yo tanto con mis hermanas el año pasado pedimos milagros. Siempre uno atrás de otro, y cuando llegó mi mamá pedimos ese milagro que tanto estábamos pidiendo, no se nos dio y yo quedé muy desilusionada porque digo, pedí 4, ¿viste? A mis abuelos, bueno, porque eran grandes, se entiende, pero a mi papá y a mi mamá, que eran personas sanas, que de repente ese milagro no se me dé con mi papá ni con mi mamá a última instancia, después de pasarla 3 meses, yo digo, bueno, no, entonces evidentemente nadie nos está escuchando y ahora entiendo que ese milagro se me dio con Boris. Ese milagro es mi bebé. Ahí sí digo, bueno, se cumplió. No se habrá cumplido el año pasado, pero porque me tenía que dar este. Ahora, volviendo a esos minutos posteriores a la cirugía, ¿no? Donde Boris, como tantos otros bebés que están ahí adentro, tienen avances y tienen retrocesos, y esos retrocesos son una agonía para los papás. Sí. El personal que los cuida, a mí me gustaría que me contaras esas horas en las que la cardióloga no se alejó de Boris y no sé, estuvo muchísimas horas con él. Estuvo muchas horas con él, se vivió una emoción que uno a los doctores siempre lo ve como que esta tarea es rutinaria para ellos, no dejan de ser personas, pero esta cardióloga le llegó tanto el caso de Boris que nos hablaba y ella lloraba, estaba muy, muy conmovida con la situación, porque nosotros salimos cuando nos dicen que la cirugía había salido bien, lo festejamos como una victoria porque era un paso muy importante. Las desconexiones y conexiones que había que hacer en un corazoncito tan diminuto era
impresionante. Entonces lo festejamos victoriosamente. Y después eran 2 días posteriores que él tenía que estar en terapia con esta cardióloga que estaba en recuperación, que es encargada de la parte de recuperación de él. Y ahí fue cuando, bueno, la primera noche fue terrible porque él después se descompensó, entonces era todo lo que habíamos pasado, era como ir y venir, ¿viste? Constante. Claro, no te una montaña rusa. Sí, no te terminabas de relajar nunca. Y ella no se despegó de él, se quedó en guardia 30 horas pasó ahí. Y después, bueno, se fue a su casa, qué sé yo, no le correspondía volver, pero ella volvió igual a ver a Boris y a hablarnos a nosotros, y él estuvo 2 días y ya el segundo día uno podía hablarlo un poquito más relajado. Lo que fue el primero era minuto a minuto. Ella les decía que era un guerrero. Que era un guerrero, que no lo podía creer, que esto era un milagro, sinceramente. Karen, ¿hubo algún momento donde ustedes realmente sintieron miedo? Sí, mucho miedo. Con los partes médicos que te desalientan de una manera que no te da esperanza, te arrastran tanto que vos decís, bueno, pará. Y lo bueno es que uno se aferra mucho al entorno. Tanto mis amigas como mis hermanas, obviamente, la familia de él, siempre acompañando. Estamos en la era de las redes sociales, sí, de la globalización, Karen, eso lo sabés, pero lo que yo vi, manifestaciones de fe, cadenas de oración, pedidos, había un pueblo que estaba pendiente de él y de ustedes. Sí, yo principalmente yo no lo puedo creer. ¿Lo podían sentir a eso ustedes? Sí, lo pudimos sentir, nos hicieron llegar cada saludo que la gente nos mandaba, cada oración, estampitas que nos llegaron, rosarios, Virgen, un montón de cosas, unos mensajes de oraciones que se iban pasando, como nuestra familia que estaba acá, siempre en la calle los cruzaban, entonces les preguntaban y ellos nos contaban a nosotros la movida que se estaba armando. Yo no lo logro dimensionar hasta dónde llegó. Hay una compañera mía de la facultad que decía que en Cañada de Gómez ella pidió una misa por Boris y le dice, no, si esa ya la venimos haciendo no sé cuánto tiempo, le dice, él está presente en todas las oraciones ahí. Claro. Y bueno, en San Jerónimo mismo también nos llegaron de Roma. Mirá. De Roma, de Jerusalén, de Italia, por todos lados que vos decís. Qué increíble. Qué increíble. Realmente esa frase que está tan trillada de que la fe mueve montañas, no me cabe la menor duda. Karen, y bueno, llegó ese día porque sobrevolaba la posibilidad de que Boris tuviera que ser sometido a otra cirugía para terminar de hacer algo en su corazoncito, y de pronto, inesperadamente, Boris se va a casa, lo egresamos. Sí. Fue de un día para el otro encima, que nos dicen, porque él venía de 5 días sin nada de cables, él estaba totalmente desconectado y la fuerza la estaba haciendo él solito. Y fueron pasando día tras día, y un día de terapia intensiva donde estábamos nos dicen, bueno, van a pasar abajo las cunitas, que es el paso próximo a irte. Pero de ahí a que vos te vayas, ha habido familias que han estado 1 mes y medio hasta que se van, o 15 días. Y de repente al otro día nos dicen, bueno, mañana se van.
¿cómo que mañana nos vamos? Ese día fue de pura emoción, no lo podíamos creer, que de repente ya ese momento se había cumplido, ese deseo que tanto habíamos pedido, lo estábamos transitando. Y es realmente una celebración de ustedes, pero de todo el personal, ¿no? Sí. A mí me conmovió muchísimo ese papelito que decía egresado Boris Scansetti en colores. Sí. Y esa foto me conmovió lo más profundo de mi ser. Cuando yo llego a buscarlo, que era la última visita donde ya me lo agarraba y me lo llevaba, yo no lo podía creer, yo estaba anonadada todavía. Y cuando entro, lo voy a buscar a él y de repente lo veo a él en la cunita y atrás pegado en la pared este cartelito. Con globos, con guirnaldas, todo como si fuese una fiesta. Eso se estaba viviendo como una fiesta de verdad ahí adentro. Y las enfermeras, todo el personal. Sí, vinieron, se acercaron, me habían dicho que antes de que yo lo busque, se habían sacado fotos todos. Todos se sacaron fotos con él, los médicos, las enfermeras. Fue una emoción muy grande y lo vivimos así. Como una fiesta, sinceramente. Bueno, y hoy, desde hace ya algunos días, ¿no? Boris está acá, en casa. ¿Y qué les dijeron? El cuidado es... Lo mismo que cualquier bebé. Exacto. Se fue con medicaciones del sanatorio, así que hay que seguir con esas medicaciones que poquito a poquito se las vamos a ir sacando cuando ellos nos habiliten. Bueno, me contó un pajarito que Boris por ahí tiene sus momentos, pero a ver, es como cualquier bebé. Sí, está con cólicos, por ahí, ¿viste? Eso te desarma, porque lloran con ese llanto tan desgarrador, porque les duele mucho la pancita. Pero lo transitamos con tanta alegría que si no dormimos no pasa nada, no pasa nada, porque vivimos tanta amargura todos los otros días que hoy que te pase esto estando en casa, cosas normales de todo bebé, es todo felicidad. Es felicidad. Si no dormimos no pasa nada. Karen, ¿algún mensajito final que quisieras dar? Agradecer a todos los que con una oración pusieron a Boris para que hoy esté acá. Cada deseo, cada buena energía, eso llegó y lo sentimos de verdad como una bendición. Así que muchísimas gracias a todos. ¿Cómo los observa? Hoy estamos simpáticos, sabía que iba a salir en televisión.